Hoy les voy a enseñar esta casa que fue mi primer build en los Sims, que está inspirada en Bridgerton. Es más o menos como si Bridgerton quisiera tener toques modernos o como si alguien de la modernidad quisiera hacer una casa inspirada en Bridgerton. Entonces está bastante grande, tiene muchas ventanas, tiene muchas flores, tiene muchos wallpapers y tiene varias texturas, paredes, ventanas, muchos balconcitos, terrazas. Y pues este es todo lo que hay del exterior, muchas flores, áreas donde sentarse, una pequeña fuentecita. Y aquí les estoy dando un recorrido por toda la parte de afuera. Uy, se me atravesó un árbol. Y en la parte de enfrente tiene un pequeño acento del lado derecho, en el cual tenemos un vitral que da a ver hacia la habitación principal que les voy a enseñar en unos momentos más. En la parte de abajo tenemos la entrada y de este lado un pequeño jardín donde la gente se puede sentar, siempre acompañada por supuesto, porque ya saben cómo son las normas sociales, y un bebedero de agüita para los pajaritos. Ahora sí, vamos al piso de abajo. La entrada tiene un par de banquitas en donde los invitados pueden tomar un poco de aire fresco. Y después tenemos el mudroom o recibidor, en donde hay para colgar zapatos, un par de chaquetas, también hay un perchero del otro lado, un espejo, una banquita por si necesitan sentarse y muchas ventanas hacia el exterior. Debo decir que esta formación de las ventanas fue sin querer. Le di poner ventanas en toda la casa y al principio no sabía qué estaba pasando porque, como les digo, fue la primera vez que construí algo. Entonces no sabía qué estaba pasando, pero me gustó y al final decidí no quitárselo y esto fue el resultado. Y tenemos un camino sin puerta hacia lo que es la sala de estar, que de nuevo está muy inspirado en Bridgerton. La casa de los Bridgerton tiene muchos tonos azules o verdecitos, color pastel, con estos tapices delicados. Y por supuesto siempre hay que poder entretener a los invitados, así es que hay pastelitos. Los Sims requieren algunas actividades como música, entretenimiento, computadoras, libros, todo esto es funcional. También hay una tableta, un celular que es del paquete Debug, entonces ese sí no es funcional porque en sí cada Sim tiene su propio celular. Y de este lado tenemos un par de repisas, pero también todos los sillones están inspirados como en estos tapices y estas formas antiguas que se usaban antes. Las cortinas son largas, las ventanas son grandes. Y de nuevo vemos la repetición de colores en el comedor. Es un área que está conjunta. Esto sí es un poquito diferente, como que en la época de Bridgerton todas las áreas eran separadas. Y acá he decidido hacerla un área abierta. Siento que funcionaba mejor como área abierta, donde puede fluir mejor el movimiento de los Sims. Y todas las ventanas son bastante grandes, incluso hay un ventanal que podría funcionar como sillón si los Sims nos diera la opción de funcionar como sillón, pero ya que no lo hace, pues he puesto unas cuantas plantitas ahí. Y un comedor bastante grande porque ya saben que los Bridgerton son 8 hermanos y una mamá y aún así no cabrían en este comedor porque solo hay 8 sillas, pero siempre hay alguno de ellos que está corriendo por ahí. Y luego vamos a la cocina donde también incorporamos un poco los colores que traemos y nos vamos un poco a los cálidos con gabinetes más oscuros, pero también conservamos el verde y los azules de las cortinas. Y bueno, en el caso de los Bridgerton, ellos son una familia adinerada y no tendrían por qué estar metiéndose en la cocina ya que tienen sirvientes y todo eso, pero aquí somos un poco más realistas y pues nuestros Sims necesitan poder tener acceso a nuestra cocina para poder
subir sus skills, comer y todas esas necesidades básicas, pero mantuvimos un look más o menos antiguo. Incluso el refrigerador se ve algo viejo y los candelabros también. Y me traje el color azul y el color verde de las paredes en los silloncitos, en las cortinas, en el papel tapiz y por supuesto el mismo candelabro que va sobre la isla, donde se encuentra también el lavaplatos y si no mal recuerdo tenemos también una lavavajillas de este lado. Así es que por muy retro que esté esto, también es un poco moderno. Hay un poco de clutter y cositas encima. Detalles que me gustaron fueron cosas como esa tetera o jarra que se ve bastante antigua, cosas de cobre y de latón. Esa otra tetera que también se ve bastante antigua, que dan ese toque retro. Y esta cosa para la leche que ya no se usa en la actualidad. Y de este lado tenemos una puerta de salida hacia el deck del patio. El patio es un deck que conecta por un lado. Es una simple banquita también para estar nuevamente acompañados y conecta hasta el frente de la casa. Por ahí podemos ver el buzón. Y también con el jardín de la casa. Acá está el muy necesitado bote de basura para los Sims. Y un jardín bastante bonito y otra área para sentarse con los Sims. Ahora, esto es todo lo que tenemos en la planta baja. La escalera queda en la cocina. Y algunos podrían criticar este pequeño detalle, pero creo que fue la mejor manera de hacer fluir el movimiento de los Sims de manera natural con este espacio abierto que hay aquí. Así es que vamos al segundo piso para que vean. El segundo piso pasa algo muy curioso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero la escalera, bueno, a mí me pasa porque fue mi primer build y la escalera hace este cuadro extraño donde deja un pedazo de espacio inútil que no me encanta, entonces es una pequeña trampa ahí con paredes a la mitad y una mesa que simplemente elevé a la altura correcta y le puse algunas plantitas y ahora simplemente parece que es parte del diseño, pero no lo es, fue una trampa que hice. Ahí se ve un poco de la parte de abajo y en la parte de arriba continúo con el mismo wallpaper que tenía abajo, simplemente en otro color. Un color como amarillito pastel con resaltes como en doradito. Y la misma iluminación que hay en la parte de abajo y unas cortinas un poco más grandiosas. Hay muchas plantas por todas partes y esta es la puerta a la habitación principal, pero les quiero mostrar primero esta salita pequeña que está como en la parte de afuera de las habitaciones. Desafortunadamente ese violín no es utilizable porque lo tuve que alzar para ponerlo sobre la mesa. Pero si quisieran usarlo durante su juego, lo pueden bajar de la mesa para que los Sims lo utilicen. Pero mi idea sobre esta salita era como tener una sala de entretenimiento para los visitantes que vengan aquí y tenerlos así como que en la parte de afuera de las áreas privadas, donde pudieran entretenerlos un rato con, no sé, tocarles el violín, deleitarlos mientras tienen una hermosa vista hacia el jardín. Ahora sí, vamos a la habitación principal, que es esta, que también está llena de flores. Tiene un baño que está de este lado y ahorita se los voy a mostrar, pero también quise hacer este pedazo de la habitación como de cambiador y bañera, como se solía hacer en esos tiempos. De nuevo me fui con papeles tapices claros y colores claros en general, mucho azul y mucho blanco, que es algo muy típicamente Bridgerton. Y esta me imaginaba que fuera como... por un momento pensé en la habitación de Daphne, pero luego me imaginé más como la habitación de Violet, que es la mamá.
Y bueno, aquí tenemos ese espacio personal donde puede tomar su baño dentro de su recámara y donde puede irse cambiando para el día. Y de este lado está la cama principal con la vista hacia enfrente. Esto da hacia la calle, la vista frontal. Y de nuevo hay una pequeña tetera y un silloncito porque también en los espacios privados se acostumbraba a recibir algunas visitas. Y de este lado tenemos el baño, que ya es un poco más moderno porque, bueno, los Sims necesitan modernidad también a veces, ¿verdad? Le puse una regadera con tina. No me gustan las regaderas que son de un solo cuadro, así es que decidí hacer esto. Y me traje de nuevo las cortinas de la parte de abajo para tener continuidad. Y seguimos con el mismo wallpaper de la parte de afuera, solo que ahora nuevamente en azul, que es un color que utiliza mucho Violet para decorar su casa en Bridgerton. Y de este lado tenemos un espejo y unas molduras un poquito antiguas. Y eso es todo sobre la habitación principal. Ahora nos vamos a ir a la habitación secundaria, que es la que yo tengo pensada que sea como para niños, un par de adolescentes tal vez, o dos hermanas. Y de nuevo aquí les puse un cambiador. Este ya no tiene bañera, es el puro cambiador porque tenemos un baño en la parte de afuera, pero tenemos un área de entretenimiento o recibidor para visitas un poquito más grande, pensando en que las amigas puedan darse el lujo de venir y visitarlas más seguido. Y tenemos la habitación dividida en dos, pensando en que fueran dos hermanas. Y está de nuevo este toque de blancos con wallpapers, mucha decoración de cuadros, un vestidor y un espejo de cuerpo completo y por supuesto una lámpara antigua y unas cortinas muy femeninas, muy femenino todo el cuarto. Me encantó este divisor para la privacidad mientras están cambiando porque es importante. Y en la parte de afuera tenemos el baño que corresponde a este cuarto y también supongo a las visitas si es que llegan a pasar a la parte superior, lo cual no es muy común en la época de los Bridgerton, a menos que subieran como al drawing room, y en este caso no tenemos un drawing room, pero sí hay un estudio que enseguida les voy a mostrar. Aquí tenemos una tina, tenemos un baño con algunos accesorios para mujer en la parte de arriba. Y también tenemos otro espejo, también un poquito antiguo. Y por supuesto no puede faltar el papel de baño. Nuevamente usé el mismo tapiz, pero si se fijan va variando ligeramente el color. Bueno, el de adentro del cuarto sí es un poco más elaborado, pero este sigue siendo el mismo que el de afuera. Y ahora sí nos vamos a ir al estudio, que es donde me imagino que estaría Anthony, el líder del clan Bridgerton. Es como el única área que está más masculina de toda la casa, donde se siente que hay alguien que trabaja aquí. Hay un escritorio, hay una chimenea, hay un área de ajedrez, principalmente porque los Sims necesitan skills, ¿verdad? Hay un área de bar donde pueden ir a servirse bebidas y una biblioteca, y es donde imagino que recibiría a los posibles enamorados de sus hermanas. Y esos son todos los cuartos que hay en este build. Lo último que tenemos es el techo, que realmente no tiene mucha gracia porque no soy muy buena construyendo techos. Como les dije, realmente este fue mi primer build en los Sims 4. Nunca antes había construido y he descubierto un nuevo vicio. Y el único detalle que yo creo que me gustó muchísimo, que dije es importante para mí, bueno, dos detalles. Uno es que todas las ventanas tuvieran muchas flores, que se viera todo muy lleno, muy frondoso, porque creo que es algo importante para los Bridgerton mostrar como parte de su estatus, que tienen la posibilidad de hacer esto. Todo lo que se pueda llenar de flores, de arbustos,
denota lujo. Y también este mirador, este techo vitral que queda sobre la cama principal que ya les había mostrado desde adentro del cuarto. Y eso es todo por el tour de hoy. Pueden encontrar esta casa, si les gusta, la pueden encontrar en la galería. Está como no sabía cómo cambiar los nombres en ese momento, le quería poner Bridgerton House, pero está como Hallows Low, porque así se llamaba el lote. Y lo encuentran con mi nick, que es Mintplosion. Tiene un costo de 198 simoleons, y eso que utilicé muchos ítems debug. Pero lo bueno es que únicamente tiene ítems del juego base, entonces no van a batallar si no tienen paquetes. Solo necesitan tener esa cantidad de simoleons para que les alcance y un lote vacío. O ya saben, por ahí usar un pequeño cheat para obtener un poquito más de dinero. Y podrán disfrutar de esta lindísima casa inspirada en Bridgerton. Espero que les haya gustado este tour. Si quieren ver más builds como este, estoy pensando en subir unos cuantos más que he hecho después de este. Déjenme abajo en los comentarios si quieren verlos, si les interesa. Y es todo por hoy. Me despido y los veo a la próxima. Bye bye.